permite reunirnos y poder estar juntos delante de su presencia. Bueno, en principio le hubiese tocado al hermano Samuel Filgueira, pero ya sabemos esta situación, ¿verdad?, que está viviendo la familia con esta inesperada enfermedad de su madre. Después se volverá a repetir, pero comentar que ella está en cuidados paliativos, está en una habitación sola, pues para facilitar precisamente que esté la familia con ella. Y bueno, los médicos en principio no pueden hacer nada y esperan en cualquier momento un desenlace, ¿vale? Entonces, bueno, me decía que están con ella, le cantan himnos, le cantan cánticos que son conocidos por ella y bueno, pues de esa manera tratan también de consolarla y consolarse ellos en el Señor. Entonces, bueno, pues yo era la persona que en ese caso hubiese hecho la predicación, así que les voy a compartir un estudio que es un poquito un paréntesis en el Evangelio de Marcos. Yo digo, y lo digo con todo cariño, que quien tiene la culpa son los hermanos que se van a bautizar o que quieren bautizarse, ¿vale? Porque, ¿qué es lo que ocurre? Oye, pues uno se mete, se centra en estas clases y en preparar los temas y en compartir, y después ya cuando tienes que volver o retomar otra vez el estudio principal, en este caso el de Marco, pues volver a coger el hilo y volver te cuesta, ¿vale? Así que entre una cosa y otra, pues al final se me ha quedado un poquito a media y me gustaría, bueno, pues compartir algo de lo que hemos compartido con estos hermanos en esta primera etapa de lo que son las clases de bautismo. Y permítanme comenzar con una oración, orando al Señor, ¿vale? Señor, gracias por reunirnos en esta mañana. Gracias, Señor, por permitirnos estar delante de tu presencia con esa libertad y ese acceso que tenemos por medio de la sangre de Cristo. Y queremos, Señor, en esta mañana ser instruidos por tu palabra, alimentados por tu palabra, gozarnos, Señor, en tu palabra y poder también alabarte con sinceridad, devoción, Señor, desde lo profundo de nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que tú suplas, Señor, nuestras necesidades y nuestras carencias, que nos ayude, Señor, a estar atento a la voz de tu palabra. Gracias por cada uno de los hermanos, de las hermanas presentes. Y te pedimos por los que aún no han llegado, que puedan estar pronto, incorporarse y podamos estar juntos delante de ti. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Bueno, pues retomamos entonces el hilo de lo que estaba diciendo. Una de las cosas, cuando uno empieza con este tema del bautismo, que se da cuenta, o que me he dado cuenta, es que a lo mejor de entrada nosotros pensamos, bueno, un curso de bautismo, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de qué significa el bautismo. Bien, perfecto. ¿Qué es lo que simboliza el tema de bajar a las aguas, de subir a las aguas? Perfecto. ¿Cómo se tiene que hacer el bautismo? Si es por inmersión, si no es por inmersión. Perfecto. ¿Cuáles son las palabras que normalmente deberían de acompañar? Perfecto. ¿Se pueden bautizar los niños? ¿Por qué no? A la luz de la... Y todos esos son temas que nos vienen a la mente cuando nosotros pensamos en un curso de bautismo. Sin embargo, cuando nosotros tomamos conciencia de que cuando hablamos de bautismo, hablamos que el bautismo tiene relación con la obra de Jesucristo, es decir, con lo que fue la aplicación de la obra de Jesucristo a nuestras vidas, entonces te das cuenta que si quieres hablar de bautismo, tienes que hablar primero de la salvación y tienes que hablar de lo que eso significó en la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros entendemos que el bautismo tiene que ver con un compromiso de seguir a Cristo que adquirimos delante del mundo, con un compromiso de discipulado, entonces nos damos cuenta de que, bueno, pues hablar del bautismo significa también hablar de la vida cristiana. Y hablar precisamente del discipulado. Tiene que haber también unas notas con respecto a este tema tan importante. Y si el bautismo tiene que ver además con nuestro compromiso con la iglesia local, pues entonces como consecuencia, aunque sea en forma de notas,
o de bosquejo, también tenemos que hablar por necesidad de lo que es la iglesia local y lo que son nuestros privilegios y responsabilidades cuando nos incorporamos a la iglesia local. Y bueno, de todo esto, de manera sencilla, se ha tratado de hablar en estos días, y ahora pues estaríamos en una segunda parte que es más enfocada hacia la iglesia local y leyendo este libro que se llama Los distintivos de las asambleas, que como ya se ha recordado está abierto a todos los hermanos, ¿vale? Después se volverá a recordar. Bueno, pues hecha esta breve introducción, y ya los hermanos pues conocen un poquito de lo que hemos estado hablando, me gustaría volver al principio, es decir, lo que fue la primera lección de todas. ¿Cuál es la palabra con la cual nosotros describimos normalmente nuestro comienzo en la vida cristiana? ¿Cuál es la palabra, esa palabra tan hermosa que describe el comienzo de nuestra experiencia con Cristo? Bueno, no hace falta que la respondan porque la tienen ahí puesta en la pantalla. Generalmente cuando decimos, bueno, pues yo me convertí a los 23 años, o yo me convertí en mi caso a los 14 años, me convertí. Oye, ¿te has enterado de la noticia? Fulanito ha dado testimonio, fulanito se ha convertido al Señor. Bueno, pues yo la verdad es que no sé exactamente el momento en que me convertí al Señor, pero porque fue algo quizás gradual, un proceso que Dios fue haciendo en mi vida. Y así, con esta palabra tan hermosa, nosotros nos referimos a ese momento en que de alguna manera se ha obrado el comienzo de la vida cristiana en cada uno de nosotros. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento y si nosotros vamos también al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que la palabra hebrea o la palabra griega que se utiliza para hablar de conversión significa en todos los casos lo mismo, o el mismo concepto está implícito. Conversión habla de un cambio de rumbo, un cambio drástico en la vida de las personas. Por eso he utilizado esta flecha, ¿verdad?, para indicar ese cambio drástico en la vida de las personas. Antes de conocer a Jesús, antes de experimentar el poder de Dios en nuestras vidas, nosotros vivíamos de espaldas a Dios, haciendo nuestros deseos, mirando a este mundo o de cara a este mundo, jugando de la manera que nosotros creíamos correcta con el pecado, y vivíamos eso, en resumen, de espaldas a Dios. Pero cuando cada uno de nosotros ha tenido un encuentro con Cristo, ha habido ese momento en que le hemos pedido al Señor que viniera a nuestra vida y que nos cambiara, y Él es nuestro Salvador, se ha producido la conversión. Y en ese momento ha habido un cambio, un giro de 180 grados en mi vida. Y ahora ya no vivo de espaldas a Dios como vivía antes. Ahora mi vida está orientada hacia Dios. Y si es de espaldas a algo, es de espaldas al mundo y de espaldas al pecado. Pero ahora estoy orientado hacia Dios, ahora tengo una nueva relación con Dios, una nueva vida con Dios que antes no tenía. Por eso de verdad que la palabra conversión es una palabra muy hermosa, porque significa muchas cosas importantes que yo creo que la mayoría de los hermanos que estamos aquí, si somos hermanos, la mayoría de los que estamos aquí hemos experimentado, salvo que haya algún amigo que todavía no haya entregado su vida al Señor. Tenemos, hermanos, desde el momento de la conversión, una nueva relación con Dios, con el Señor, y también, como alguien decía, una nueva relación con el pecado, porque ahora ya el pecado no ocupa el lugar que ocupaba antes en nuestras vidas, ¿vale? Ahora vivimos de espaldas a, y vivimos orientados hacia Dios. Y un hermoso versículo, vamos a empezar a utilizar la Biblia, que nos explica esto que ha sucedido en nuestra vida, está en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1,
y el verso 10 y el verso 9. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y verso 9. Y dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y ahora dice, y cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo os convertiste? ¿Y cómo está descrito esa conversión? Con un cambio de rumbo, con un cambio de vida. De los ídolos para volveros ahora al Dios vivo y verdadero. Y esa es, hermanos, nuestra experiencia cuando nos encontramos con el Señor Jesucristo. Y avanzamos porque, como hemos dicho, son pequeños conceptos que es importante recordar y saber en nuestras vidas. Ahora, ¿qué ocurre en el momento en que nosotros nos convertimos? En el cual nosotros hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Bueno, pues en ese momento en que nos hemos vuelto al Señor, el Señor ha puesto en nosotros una nueva vida. Y es hermoso, no solamente que nuestros pecados han sido perdonados, no solamente que todos esos obstáculos que nos alejaban de Dios han sido removidos, sino que Dios ha puesto en nosotros una nueva vida. Y esa nueva vida, hablamos de ella con los términos nuevo nacimiento o regeneración. Y para esto podemos acudir ahora a Efesios capítulo 1. Carta de Pablo a los Efesios, al capítulo 2. Capítulo 2, y para empezar en el versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Os dio vida. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué podemos decir a continuación? Pues que todo verdadero creyente ha experimentado en sus vidas dos nacimientos. Ese nacimiento que nos introdujo en este mundo como un bebé, un nacimiento según la carne o según la naturaleza, pero después, a su vez, cada verdadero creyente ha experimentado también un verdadero nacimiento espiritual, una obra de Dios en sus corazones, en el momento en que Dios ha puesto su vida en cada uno de nosotros. Yo sé que en la vida diaria vamos a encontrar personas que te han dicho, sí, yo he nacido de nuevo. Yo he nacido 2 veces. Y es que ha habido alguna experiencia traumática o alguna experiencia que les ha marcado profundamente y posiblemente incluso les haya hecho mejor personas en sus relaciones con los demás que lo eran antes. Y en un sentido también bastante genuino, pues han experimentado un nuevo nacimiento, porque algo nuevo surgió en ellos, o ha sucedido en ellos. Pero hay una diferencia con lo que estamos hablando, porque aquí estamos hablando de un nuevo nacimiento, una nueva vida que viene de Dios y que es obrada por Dios y que no solamente tiene trascendencia para esta vida porque nos transforma, sino que además tiene proyección eterna, porque es la vida de Dios. Dios nos está preparando, nos ha preparado para poder gozar del cielo. Así que este es un concepto verdaderamente importante y también hermoso. Yo le decía a los hermanos cuando hablamos de esto, ¿conocen algún animal en la naturaleza que de alguna manera nos pueda servir para ilustrar esto? Y digo solamente eso, nos pueda servir para ilustrar, ¿vale? Y bueno, se mencionaron algunos y algunos casos interesantes, pero bueno, miren, yo estoy pensando en la mariposa, ¿vale? Yo estoy pensando en la mariposa. ¿Por qué? Bueno, pues porque ocurre algo, seguramente habrá casos semejantes en la naturaleza, pero estoy pensando que la mariposa primeramente nace de unos huevos y nace un gusano.
Un gusano que vive arrastrándose por la tierra, que vive escondido en medio de las hojas de los árboles. Y a algunos les parece un animal feo, incluso asqueroso, o sea, una cosa repugnante. Pero bueno, nace como un gusano. Pero un día ocurre algo realmente extraordinario, y es que aquel gusano parece que desaparece, pero en realidad, bueno, pues se envuelve en este capullo, se produce lo que se llama una metamorfosis, y después de algún tiempo, cuando ese gusano rompe el capullo, aparece como una, en este caso vamos a pensar en una mariposa preciosa, en una mariposa hermosa. Es otra criatura. En realidad sabemos lo que es, ¿verdad? Es el gusano, pero transformado. Bueno, pues de alguna manera, ¿verdad? Esto es también una pequeña ilustración débil, pero de lo que Dios hace en nosotros. Nosotros antes éramos semejantes a estos gusanos que viven en este mundo, viviendo de este mundo y escondidos en medio de las cosas de este mundo. Pero cuando el Evangelio ha prendido en nosotros, cuando hemos sido transformados por el Evangelio, cuando la nueva vida de Cristo viene a nosotros, hemos sufrido esa metamorfosis. Y delante de Dios ya no somos ese gusano que se arrastra por la tierra, por este mundo, sino somos esa mariposa hermosa que vuela, que es libre, que juega entre las flores, que disfruta de la naturaleza. No que nosotros ahora de repente seamos algo extraordinario, pero realmente Dios nos ve hermosos a través del Señor Jesucristo. Bueno, seguimos adelante. ¿En qué consiste, centrándonos más, en qué consiste el nuevo nacimiento? Miren, el nuevo nacimiento es como una moneda que tiene dos caras. Es decir, creo que dos cosas importantes están relacionadas con el nuevo nacimiento y ocurren simultáneamente. En primer lugar, cuando una persona se convierte, nace de nuevo porque en ese momento nacemos a la familia de Dios. O dicho con las palabras del apóstol Pablo, somos adoptados en la familia de Dios. Nos convertimos en hijos de Dios y por lo tanto con todos los privilegios, juntamente con Cristo, de pasar a pertenecer a la familia de Dios. Así que en primer lugar hemos sido adoptados a la familia de Dios. Pero eso no es todo, eso es solamente una parte. Es que además hemos nacido de nuevo porque en ese momento Dios ha puesto una nueva naturaleza en nosotros, una nueva vida en nosotros. Y ahora tenemos, como describe la Biblia, un nuevo corazón. Y ahora tenemos un nuevo sentir. Y ahora tenemos una nueva mente. Y las cosas que antes veíamos incluso con desprecio, con desdén, referidas al Evangelio y a Dios y a Cristo, ahora las amamos. Y esa nueva naturaleza nos lleva a anhelar las cosas de Dios en nuestras vidas y a buscar las cosas de Dios, y no podemos vivir sin estar orientados a Dios. Dios ha puesto en nosotros también una nueva naturaleza que ya en el Antiguo Testamento estaba anunciado como un nuevo corazón en cada uno de nosotros. Me gusta Juan capítulo 1, Evangelio de Juan, el capítulo 1. El versículo 12 y 13. Juan capítulo 1, verso 12 y 13. Miren cómo las mismas palabras que hacen realidad, que se expresan en términos jurídicos, y aquellas que hablan de nuevo nacimiento, de una vida nueva, están juntas en este versículo. Dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, y es que hemos sido adoptados como hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los cuales no son engendrados, porque la nueva vida que viene a nosotros es una obra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 5,
y el verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. He aquí, todas son hechas nuevas. Y después hay una serie de versículos que están en Primera de Juan, que describen la hermosura de esta nueva naturaleza que Dios ha puesto en nosotros. Así que, hermanos, ahora que hemos creído, hemos experimentado un nuevo nacimiento. Por lo tanto, hemos sido adoptados en la familia de Dios, adoptados como hijos. Ahora Dios es nuestro Padre. Ahora tenemos una nueva relación con Él. Ahora tenemos una nueva naturaleza. Ahora tenemos una nueva disposición que busca, que ama, que necesita, que vive de las cosas que vienen de Dios. Bueno, pero aún hay más. Aún hay más cosas que suceden en el momento en el cual nos hemos convertido. Porque nos enseña la palabra también, o nos habla de algo que en el momento de la conversión sucede paralelo a este nuevo nacimiento y que tiene que ver con el momento en que Dios nos va a sellar como su propiedad y nos va a hacer para siempre hijos de Dios. Y estamos hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo. Es decir, cuando el creyente se convierte, Dios viene a nuestros corazones por medio de su Espíritu para tomar posesión de cada uno de nosotros, de esa nueva criatura, y la introduce en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y esto es algo también que los nuevos creyentes deben de saber, y es algo también que los que ya somos creyentes de tiempo necesitamos recordar y necesitamos afirmar en nuestras vidas. ¿Quién es el Espíritu Santo? Yo creo que quizás a la mayoría de los que estamos aquí la pregunta pues sobra, ¿no? Pero bueno, el Espíritu Santo es Dios y es la tercera persona de la Trinidad. Pero lo que nos interesa en este momento es hacer notar que el Espíritu Santo no es un actor pasivo en la obra de salvación, que está ahí y lo nombramos, no, sino que es un actor activo en la obra de salvación. Y miren, antes de nuestra conversión, el Espíritu Santo es aquel que ha actuado para convencernos de pecado. Es aquel que ha estado actuando para llevarnos o guiarnos hacia Cristo. Es aquel que en el momento en que nosotros decimos que sí al Señor Jesucristo, quebrantamos nuestros corazones delante de Él, es el mismo que toma la obra de Cristo y la aplica, o sea, la obra que el Padre preparó y que Cristo consumó en la cruz del Calvario, Él es el que toma esa obra y la hace realidad en cada uno de nosotros. Por lo tanto, el Espíritu Santo, pues lejos de ser un actor pasivo, es un actor activo, pero no solamente en nuestra conversión, sino ahora lo veremos a continuación, en la vida cristiana. Sigue siendo de parte de Dios una persona realmente necesaria. Bueno, ¿quién es el Espíritu Santo? En segundo lugar, nos remontamos 2000 años hacia atrás en la historia y nos remontamos al momento del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y más concretamente en su fase final, cuando estaba próximo a ser crucificado, resucitar y después ascender a los cielos. En esos momentos tan importantes, el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que no les iba a dejar solos, que Él se iba a ir, pero que en su lugar Él iba a mandar al Paracletos. Y esa palabra que se utiliza en Juan 14 para referirse al Espíritu Santo, se puede utilizar como significa literalmente aquel que está a nuestro lado. Es decir, aquel que como consecuencia iba a hacer real la presencia de Cristo en nuestros corazones. Aquel que iba a actuar como nuestro abogado en medio de este mundo.
aquel que nos iba a fortalecer, que nos iba a dar su vida, que nos iba a dar el poder para poder seguir viviendo en medio de las vicisitudes y las actividades y las contrariedades de esta vida. Podemos ir a Juan capítulo 14, donde el Señor hace estas promesas. Juan capítulo 14. Versos 16 y 17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y aquí está la promesa, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Mira lo que dice 26 y 27. Mas el Consolador, el Paracletos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así que nos encontramos con algo hermoso. El Señor Jesucristo, antes de partir de este mundo, dijo o prometió que iba a venir el Espíritu Santo, que iba a dar el Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 1, no lo vamos a leer, pero ahí está, antes de ascender a los cielos, el Señor Jesucristo utilizó las palabras de Juan el Bautista. Y habló de que de aquí a poco tiempo iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, todas estas cosas estaban prometidas por el Señor y los creyentes en ese primer momento quedaron a la expectativa de que se cumpliesen. ¿Cuándo se cumplieron todas estas cosas? ¿Cuándo se cumplió la promesa del Señor y el descenso del Espíritu Santo? Bueno, como me he lanzado, hemos pasado algunas diapositivas o algunas letras, ¿verdad? Aquí. El día de Pentecostés. Y esto está expresado en Hechos capítulo 2, los versículos del 1 hasta el 4. Pentecostés era la siguiente fecha importante en el calendario judío después de la Pascua, y en esa ocasión, pues descendió el Espíritu Santo sobre la iglesia que estaba reunida. Mejor dicho, descendió el Espíritu Santo sobre la compañía de creyentes que estaban allí reunidos, sellándolos como hijos de Dios, como posesión de Dios, y creando o formando esa unidad que es la iglesia y que nace en el día de Pentecostés. Así que la promesa se cumple en Hechos capítulo 2. Y ahora esto que vamos a decir es importante. Desde entonces, y ahora haremos un pequeño matiz en esto, pero desde entonces, cada vez que una persona cree en el Señor Jesucristo y se convierte, desde ese mismo instante, el Espíritu Santo nos sella como posesión de Dios, hace morada en nosotros y nos introduce en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Todas esas cosas suceden en el momento de nuestra conversión. Ese es el orden normal que quedó establecido y que podemos estudiar y ver a lo largo del Nuevo Testamento, en los escritos apostólicos. Y en este sentido, bueno, pues les invito a leer en primer lugar Hechos capítulo 10, lo hemos mencionado en varias ocasiones. Hechos capítulo 10. Versos 42, 43 y 44. Dice, de este está predicando Pablo a los gentiles, es decir, a los no judíos en casa de Cornelio, y dice con referencia a Cristo, es
Pedro, el que está hablando. De Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y después fueron bautizados. Creyeron, recibieron el Espíritu Santo. En ese momento Dios dio testimonio de que los incorporaba a ese cuerpo que es su iglesia, pues mediante esa manifestación extraordinaria, lo mismo que había sucedido en Pentecostés, y después fueron bautizados. Y esto es importante que nosotros los tengamos en cuenta. El libro de los Hechos y estos capítulos forman un periodo de transición. La iglesia se está inaugurando y se está estableciendo. Y había que poner unas bases sólidas, unas bases firmes, para que no se echara a perder o no se distorsionara la obra que Dios quería hacer. No iba a haber una iglesia de judíos, no iba a haber otra iglesia para los samaritanos, y menos aún otra iglesia diferente para los gentiles. Iba a ser la misma iglesia para todos, y todos iban a ser incorporados al mismo cuerpo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Por eso fue necesario que de manera diferente sucediesen las cosas, adaptadas a cada momento y a cada propósito. Y así, bueno, pues vemos cómo Dios inaugura la iglesia, y en ese momento en Jerusalén, pues prácticamente todos los que están allí son judíos, y el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Pero después, un poquito más adelante, vemos el caso de los samaritanos, y a lo mejor nos extraña ver cómo sucedieron las cosas allí, porque ellos se convirtieron al Señor y estaban gozosos. Y entonces mandaron noticias a Jerusalén, y vino Pedro y Juan, porque Dios no envió el Espíritu Santo, como había sucedido en Jerusalén. Y fue estando el apóstol Pedro y el apóstol Juan allí, que impuso las manos, y ellos tuvieron la misma experiencia que habían tenido en Jerusalén, con lo cual el Señor estaba dando testimonio de que ellos habían sido incorporados a la misma iglesia, no eran otra diferente, no debía de haber rivalidades entre judíos y samaritanos. Pero después llega el momento de abrir las puertas también a los gentiles, que está en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, y allí vemos cómo suceden las cosas de otra manera diferente. Las personas creen. En ese momento el Espíritu Santo viene sobre ellos, son incorporados al cuerpo de Cristo, porque suceden las mismas cosas que habían sucedido en Jerusalén. Y después son bautizados. Y después son bautizados. Bueno, pues ese, hermanos, ese es el modelo que queda para nosotros y que se ve a lo largo del Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 y el versículo 2. Gálatas capítulo 3 y el versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Como sucedió en la casa de Cornelio. Oyeron con fe, creyeron, y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Tomó posesión de ellos y, como vemos o insistimos, los bautizó, los introdujo en el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 12 y el versículo 13. Porque esta es la manera en que a partir de entonces se entendió el bautismo del Espíritu Santo, lo que ello significaba. Capítulo 12 y verso 13. Y ahora dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y aquí insistimos en esto. Todos,
todos, lo leen todos han sido bautizados por un mismo Espíritu. Significa entonces que es en el momento de la conversión. No habían creyentes esperando algo extraordinario. Todos recibieron esta experiencia. Y además lo vuelve a decir al final del versículo, a todos los verdaderos creyentes, sin hacer excepciones, nadie quedó fuera esperando nada. A todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Bueno, pues esto es importante saberlo, ¿verdad? En el momento de la conversión, el Espíritu Santo nos sella como propiedad de Dios. El Espíritu Santo hace morada en nosotros, morada permanente en nosotros, como dijo el Señor Jesucristo, y el mismo Espíritu nos introduce o nos bautiza en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Bueno, y para terminar lo que fue esta primera lección o esta primera introducción, hablamos también de un tema necesario y de un tema importante, porque es uno de esos temas que golpean la cabeza de un creyente cuando empieza en los caminos del Señor, pero no solamente de un creyente cuando empieza en los caminos del Señor, sino que también en nuestra vida cristiana vamos tropezándonos con otros hermanos, con otras personas y nos hablan y de repente vemos que dicen algo diferente a lo que nosotros hemos creído. Entonces, una pregunta importante que vamos a responder ahora de manera breve también es acerca de la salvación. ¿Se puede perder esta salvación que acabamos de describir en términos de conversión, de nuevo nacimiento, de sello del Espíritu Santo, de bautismo del Espíritu? ¿Se puede perder esta salvación? Miren, hay versículos que son ciertamente complicados o más difíciles en las Escrituras. Y por lo tanto, nosotros nos vamos a encontrar en nuestra experiencia cristiana con hermanos, con creyentes que piensan que la salvación se puede perder. Y viven con ese temor. Y en el otro extremo vamos a encontrar a otros creyentes que creen que la salvación no se pierde, ¿vale? Estos últimos, definiendo más, pues, o resumiendo mucho, pues hablamos de esa frase que creo que lo resume bien: una vez en Cristo, para siempre en Cristo. Por otro lado, están aquellos que creen que la salvación se puede perder. Y aunque en todos estos extremos hay una serie de grises, ¿vale? Pero la manera en que ellos, de una manera formal, ¿vale?, definen este concepto, es que una persona se pierde cuando voluntariamente renuncia a Cristo, ¿vale? Entonces se aparta de Cristo de manera consciente y dice, no, esa persona en ese momento es cuando pierde la salvación. Entonces, están estos dos extremos, con todos los grises en medio, ¿vale? ¿Cuál es la posición que nosotros entendemos que es la bíblica y lo que nosotros entendemos en la Escritura? Y bueno, enseñamos y practicamos. Bueno, pues nosotros creemos que la salvación no se pierde y que una vez que estamos en Cristo, para siempre en Cristo, y que es imposible que un verdadero creyente sea arrancado o sea quitado o pueda salir de esa posición en la cual está en Cristo. La experiencia. Bueno, pues todos hemos visto personas, y a lo mejor incluso muy queridas por nosotros, que las hemos visto dar testimonio, bautizarse, la hemos visto incluso moverse con mucha libertad en medio del pueblo de Dios, tener ministerio, incluso a lo mejor predicar, no lo sé. Y de repente un día, aquella persona tan amable, tan buena, tan dedicada al Señor, pues da la espalda a todo y se vuelve al mundo y vive como la gente del mundo. Y entonces aquellos que dicen que la salvación se pierde, dicen, no, esa persona ha perdido la salvación porque ella misma de manera voluntaria le ha dado la espalda a Dios, ha
ha apostatado, ¿vale? Ha apostatado del Señor. Y aquellos que creemos que para siempre en Cristo, una vez en Cristo, para siempre en Cristo, pues creemos que posiblemente lo que sucede es que es una persona que aunque disfrutó de las mieles del Evangelio, sin embargo, realmente nunca fue un verdadero creyente. También hablamos con prudencia, porque realmente no sabemos lo real que hay en los corazones. A ver, a veces es tan evidente que uno dice, bueno, esa persona estaba aquí porque tenía un interés, logró su interés y se marchó. Entonces decimos, nunca fue creyente. Pero también es cierto que hay otros casos donde uno dice, yo no conozco la realidad del corazón, no soy Dios. Y entonces uno dice, bueno, si es verdadero creyente, Dios se va a encargar de él. Y entonces es mejor dejar ese juicio a los pies del Señor y que el Señor obre en esa vida, porque no podemos jugar tampoco a ser Dios. Pero bueno, me gustaría ahora, y ya el tiempo se nos ha ido, de una manera breve, de una manera rápida, poder ver algunos textos, ¿vale? Algunos versículos, de tal manera que sea la palabra de Dios la que nos conteste, la que nos vaya orientando. Y primero tenemos que ir a Juan capítulo 5 y verso 24. Son una selección de textos porque realmente no podemos entrar en todos, ¿verdad? Juan capítulo 5 y el verso 24. ¿Qué es lo que llama la atención de las palabras que nosotros vamos a leer ahora? Bueno, pues lo que llama la atención son los términos absolutos con lo que el Señor Jesucristo habla. No está hablando condicionando nada, ni diciendo salvo qué, sino que el Señor Jesucristo está hablando de una manera definitiva, ¿vale? Sin estar condicionado por circunstancias, de una manera absoluta. ¿Y qué es lo que dice aquí el Señor? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tiene vida eterna. Y no está condicionado por ninguna otra circunstancia, aún un acto de la propia voluntad. Dice, de cierto os digo. Si un acto de la propia voluntad pudiese deshacer las palabras del Señor, el Señor quedaría como mentiroso. De cierto os digo, dijo el Señor Jesucristo. Juan capítulo 10 y verso 27. Juan capítulo 10 y el verso 27. 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. El verso 28 es clarísimo, hermano. Yo les doy vida eterna, y ¿qué dice a continuación? No perecerán jamás. Si jamás es jamás, entonces la salvación no se puede perder. Pero es que además el Señor dice algo tremendamente hermoso. Por un lado dice que estamos en las manos suyas, en las manos del Hijo, y Él nos guarda. Pero todavía profundiza más y todavía da más seguridad y dice, y en las manos de mi Padre, y nadie nos puede arrebatar de las manos de mi Padre. ¿Se dan cuenta, hermano? La seguridad absoluta que el Señor quiere transmitir con estas palabras. Romanos capítulo 8 y versículo 1.
cuando el apóstol Pablo escribe: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y me gustaría ir a Efesios, ya vamos contra reloj. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 y versículo 13 y 14. Son muy bonitas estas palabras porque nos hablan precisamente de que cuando hemos creído el Espíritu Santo ha venido a nosotros y nos ha sellado. Somos posesión de Dios, ¿vale? Está en relación con las cosas que ya hemos dicho. Pero miren qué más dice. Miren qué más dice. Versículo 13, Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo aquí? No solamente que el Espíritu Santo es el sello que nos garantiza que somos propiedad de Dios. Entonces, perder la salvación significa que Dios ha perdido una propiedad suya. Y realmente esos son conceptos incompatibles, es decir, eso no es posible. Precisamente para que no nos perdamos, Dios nos ha sellado. Pero lo que más me llama la atención, o en este caso, las palabras que yo quisiera destacar, es que dice, en el versículo 14, dice que es las arras de nuestra herencia, y ahora dice, hasta la redención de la posesión adquirida. Hasta la redención. Quiere decir entonces que ese sello que es el Espíritu Santo en nosotros tiene una función que no va a dejar de ser hasta la posesión de la redención adquirida. Por lo tanto, nos garantiza todo nuestro paso por esta vida, todo nuestro proceso en la vida cristiana, ¿vale? De que vamos a ser finalmente rescatados, vamos a ser finalmente tomados por el Señor, vamos a recibir juntamente con Cristo toda la herencia que Dios nos ha prometido. Y para terminar, una pequeña ilustración. Bueno, pues el nacimiento de un niño, pues todos aquellos que hemos sido padres, y de manera muy especial las hermanas, pues saben que es algo tremendamente especial, tremendamente hermoso, y bueno, cómo se quiere a un niño, cómo se desvive uno por él, y bueno, pues cómo se abre nuestro corazón de amor, ¿verdad? Cuando tenemos un niñito pequeño, un bebé cerca nuestra, o en nuestros hogares, en nuestra familia. Pero ¿qué ocurre? El niño empieza a crecer. Y a veces hay niños que son rebeldes. Y terminamos enfadándonos porque a veces, bueno, pues lo que están haciendo hay que llamarle la atención, eso no se puede consentir. Pero es que así, bueno, vale, se pasa. Pero ¿y cuando tienen 13 años? ¿Y cuando tienen 12 años? ¿Y cuando tienen 15 años? ¿Y te desafían en casa? ¿Y te ponen las cosas difíciles? Y uno, ya saben cómo puede llegar, en algunos casos, evidentemente, cómo puede llegar a ser esa edad o en ese momento. Y es que te la juega. Y es que a veces, en algunos casos, hacen cosas que deshonran a la propia familia, que deshonran al propio padre, a la propia madre, que te dejan en evidencia. Y hay que tomar medidas, pues, drásticas, hay que tomar medidas con ellos. Y ahora la pregunta es la siguiente. Ese niño que está rebelde, o ese jovencito, que está rebelde en ese momento y que tú has tenido que disciplinar y que tú estás enfadado con él porque esa relación de armonía se ha roto a causa de su comportamiento, ¿ha dejado de ser tu hijo? La respuesta es que no. Porque ese nacimiento es una realidad que no se puede diluir. Será para siempre tu hijo, con todas sus circunstancias, sus virtudes y a veces también sus quebraderos de cabeza.
será para siempre tu hijo. Pues esta analogía ahora la aplicamos a lo que es la vida cristiana, o lo que es nuestra relación con Dios. Si verdaderamente somos creyentes, si verdaderamente hemos experimentado el nuevo nacimiento, ahora estamos en la familia de Dios. ¿Habrá situaciones de pecado? ¿Habrá situaciones de rebeldía? ¿Habrá situaciones verdaderamente difíciles de explicar? Sí. Sí, las habrá, desgraciadamente. Pero ese nuevo nacimiento que hemos experimentado y en el cual Dios nos ha incorporado a su familia es algo que no se puede deshacer. Por eso decimos que cuando una vez en Cristo, para siempre en Cristo. No hay marcha atrás. Ahora, la otra cara de la moneda, ¿nuestra relación con Dios sufre? Sí. Ese pecado, esa rebeldía crea situaciones de confrontación, situaciones verdaderamente delicadas con el Señor, sí. ¿Y qué más? Y el Señor disciplina. Y el Señor disciplina, y a veces la disciplina del Señor puede ser muy seria, como encontramos en diferentes lugares del Nuevo Testamento, donde incluso el Señor, después de enfermar a ciertos creyentes, se los tuvo que llevar de este mundo. Por lo tanto, no pensemos que, bueno, pues soy hijo de Dios y bueno, pues el Señor no le va a importar tanto si a veces... No, estamos en una relación de padres e hijos y por lo tanto el Señor, como buen padre, también nos disciplina porque no quiere ciertos comportamientos en cada una de nuestras vidas. Así que, hermanos, bueno, pues ojalá que estas pequeñas notas hayan servido para recordarnos pues ese momento tan hermoso de nuestra conversión, como el Señor vino a nuestra vida, cómo nuestra vida sufrió ese cambio de 180 grados, cómo en ese momento en que el Señor nos perdonó nuestros pecados, el Señor nos introdujo en su familia, cómo el Señor nos dio una nueva vida, una nueva experiencia que nunca antes habíamos experimentado y que ahora estamos viviendo, que tenemos que cuidarla, que tenemos que seguir en ella, y nos recuerda también pues esa obra del Espíritu Santo viniendo a morar en nuestros corazones de manera permanente, haciendo realidad al Señor Jesucristo en nosotros e introduciéndonos en una realidad espiritual muy hermosa que es la Iglesia de Cristo. Pues por estas cosas, hermanos, seamos agradecidos y alabemos al Señor. Amén. Y mi alma tiene paz. Ha comenzado tu obra en mí. Y tengo fe. La fe va a perfeccionar. Y el 722. A ver, pero con la letra no me suena que lo sepamos. Pero eso no significa que no se le pueda dar lectura. ¿O tiene alguna música que se le pueda aplicar? Vamos a buscar, a ver si damos con el comienzo para buscar.